cordial saludo. Soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial, que viabilizan jurídicamente la inteligencia artificial, porque aclaramos, mediante nuestros conceptos jurídicos, cómo aplican los derechos y deberes, cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a cada problema jurídico que nos presente cada cliente en relación con la inteligencia artificial. Aclaramos cómo existe la validez jurídica en relación con la inteligencia artificial a la medida de cada problema jurídico relacionado con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente. Y hoy explicaré la relación entre lo internacional, lo extranjero y lo nacional, lo extranjero e internacional, frente a la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial jurídicamente. Lo internacional jurídicamente, lo extranjero jurídicamente y lo nacional jurídicamente en relación con la inteligencia artificial. Entonces, hay que partir de la claridad del campo de aplicación del derecho. El derecho aplica en la medida de cada relación jurídica. La relación jurídica es el campo de aplicación del derecho, es donde se debe cumplir con el derecho, es el único lugar donde aplica el derecho. Y una relación jurídica, la relación jurídica es cualquier ambiente donde apliquen derechos y deberes. Es decir, es cada ambiente, cualquier ambiente es el ambiente relacionado con lo definido en el todo del derecho, relacionado con el todo de lo definido en el todo del derecho. Y por eso lo nacional, extranjero e internacional jurídicamente en relación con la inteligencia artificial significa el que cuando en la relación jurídica, cuando en una relación jurídica, cuando una relación jurídica involucra territorios y propiamente elementos nacionales, extranjeros e internacionales, los derechos y deberes se deben aplicar a la medida de ello porque como el derecho, es decir, los derechos y deberes, aplican a la medida de cómo existe la relación jurídica, si los hechos y propiamente el todo del hecho de la relación jurídica implica, involucra, se relaciona con elementos tanto nacionales como extranjeros como internacionales, se deben aplicar los derechos y deberes a la medida de ello. Y eso no significa que los derechos y deberes se relativicen, que sean relativos, que sean algo que depende exclusivamente del territorio. No, los derechos y deberes existen como tal, solo que aplican, proceden a la medida de cada relación jurídica. Entonces solo existe una libertad, no es que existe una libertad a nivel nacional, otra a nivel extranjero y otra a nivel nacional, por ejemplo, o una justicia nacional, otra extranjera y otra internacional. No, los derechos y deberes solo son unos y el derecho solo es uno. Y por ende se trata de aplicar el todo del derecho, es decir, los derechos y deberes, a la medida de cómo existe la relación jurídica. Y por eso es que los derechos y deberes no se dividen, son solo unos y por ende no existen, por ejemplo, derechos humanos por un lado, por otro lado derechos civiles, por otro lado derechos fundamentales. No, son solo unos. Solo que aplican a la medida de cómo apliquen, cómo procedan frente a la medida de cada relación jurídica en este tema donde existe inteligencia artificial. Y si se aplica ello por parte de cada quien, si cada quien aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen, según cómo le procedan, a la medida de cómo cada quien existe en cada relación jurídica, es decir, a la medida de la condición jurídica de cada quien, existe validez jurídica en relación con la inteligencia artificial, existe la relación jurídica válida jurídicamente y por ende la inteligencia artificial que existe dentro de ella es válida jurídicamente. Esa es la forma de la existencia del bien, es decir, de la validez jurídica, es decir, del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, del cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial. Y cuando existe el incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial y el efecto es nacional, extranjero, e internacional y propiamente es un efecto que existe a la medida de cómo exista el respectivo incumplimiento. El derecho, es decir, los derechos y deberes se aplican y por ende se deben aplicar, proceden y por ende se deben aplicar por parte de cada quien según cómo cada quien deba cumplirlos, según cómo a cada quien le apliquen, a la medida de ello. Entonces, si la relación jurídica solo involucra lo conocido como nacional, pues aplica la medida de ello. Si involucra lo extranjero y lo nacional, porque pues si existe lo extranjero es porque existe lo nacional. Si no, no sería lo extranjero, sería lo nacional ahí. Entonces aplica la medida de ello. Y si involucra a la vez lo internacional, aplica la medida de ello. O si su naturaleza es directamente internacional y según el caso mundial, global, pues aplica la medida de ello. Y lo clave es que los derechos y deberes son universales, solo que aplican a la medida de cada relación jurídica, porque solo son unos. Y por eso es determinante conocer y aplicar lo definido en los fundamentos del derecho, porque es lo que define cómo existen los derechos y deberes, las características, las condiciones y propiamente la forma de los derechos y deberes. Por eso es determinante que los abogados y en general
que la humanidad, que los seres humanos conozcan y apliquen los derechos y deberes y por ende conozcan y aplican los fundamentos jurídicos, que conozcan y apliquen lo definido en los fundamentos jurídicos, que conozcan y apliquen los fundamentos jurídicos en este tema en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que sea.